Buenas tardes, 18 horas 6 minutos para dar comienzo a esta vuelta completa de jueves, ya jueves, 29 grados 2 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En el resto del país, si quieren nos cuentan, ustedes que andan por otras latitudes, cómo está la temperatura por allí, cómo está el tiempo. La humedad 39% y el pronóstico para los próximos 7 días, intenso, ¿eh? Mucho calor, viernes 33 grados, sábado 34, domingo 34 y lunes, a pesar de que están pronosticados quizás algo de mal tiempo, la temperatura no va a bajar, 34 grados y 35 el martes. Así que se vienen días de muchísimo e intenso calor, al menos para la ciudad de Buenos Aires y sus zonas aledañas. Veremos qué es lo que sucede en otras zonas del país, donde la situación está complicada desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista climático. En el sur recrudecieron los incendios, la información ya había quedado un poquito soslayada, como que en realidad estaban resueltos, el avión hidrante de Santiago del Estero había vuelto a su provincia. Es probable que lo tengan que volver a llamar. Los incendios, como les decía, recrudecieron en el Parque Nacional Los Alerces y en las zonas aledañas. Incluso se habla de la posibilidad de tener que evacuar más habitantes de allí de la zona. Donde hubo evacuaciones intensísimas fue en la Casa Rosada, en las últimas horas. En menos de 24 horas el gobierno acumuló 4 renuncias en algunas áreas, en 2 áreas claves: el transporte y la unidad de información financiera. En el transporte renunció el secretario de Transporte, Luis Pierrini, quien argumentó razones personales por las cuales se iba, pero por abajo trascendió que en realidad lo que pasó en el área de transporte fue que una empresa muy importante de transporte colectivo, de transporte público colectivo de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, diría de las más importantes, realizó una serie de maniobras con la información de la tarjeta SUBE, logrando beneficios multimillonarios al respecto de estas maniobras, y Pierrini, según señalan, parece que miró para el costado, que no se dio cuenta que esto estaba sucediendo. Dejemos que la investigación diga cuál es la responsabilidad del exsecretario de Transporte, y entre que renunció y lo eyectaron ante la posibilidad de que este escándalo terminara golpeando de manera más contundente al gobierno. En su lugar nombraron a Fernando Germán, un arquitecto egresado de la Universidad de Belgrano, con orientación en sistemas constructivos especiales y que posee un máster en administración de empresas del Instituto de Altos Estudios Empresariales. Es decir, de transporte no sabe ni subir al bondi este muchacho, pero bueno, ahí lo pusieron, de secretario de Transporte. Junto con Pierini renunciaron además los directores de operaciones y de infraestructura de Trenes Argentinos, hombres de su confianza, Gerardo Bosquín y Leonardo Compelatore. Pero bueno, como les decía, no solamente el transporte, hubo bajas. Horas más tarde de esta situación, hace relativamente poco tiempo, renunció el responsable, el titular de la unidad de información financiera, Paul Stark, que argumentó ninguna novedad, motivos personales. Todos tienen una vida muy complicada, chicos. Tienen que renunciar por motivos personales. De manera transitoria, el organismo quedará a cargo del licenciado Ernesto Gaspari. Según trascendió, fueron varias las razones personales, entre comillas, que alejaron a Paul Stark de la unidad de información financiera. Una de ellas parece que fue algunas discrepancias que tenía con la aplicación de la ley de inocencia fiscal, recientemente aprobada por el Congreso, y que permite un nuevo blanqueo de capitales y de deudas impositivas. Pero también hay otras informaciones que hablan de que Paul Stark y otros integrantes de la UIF filtraron o se les escapó información sensible sobre Estados Unidos
difundida en medios, y el tema de la AFA también podría haber estado ante entreverado en esta renuncia. Veremos qué es lo que sucede en los próximos días, pero los eyectaron. A la fecha, ya son 211 los funcionarios que dejaron su cargo desde diciembre del 2023, es decir, desde que asumió Javier Milei. Esto da más o menos casi 2 funcionarios por semana se le van a Javier Milei. El ministerio que acumula más renuncias es Economía, con 72, un 34%, seguido por Capital Humano, 27, un 13%, Jefatura de Gabinete, 26, un 12%, y Presidencia y Defensa, 17 cada uno, un 8%. Vamos a poner un poco de música, así los despedimos alegremente a Paul Stark y a Pierrini de sus cargos por motivos personales. Y cambio cumbia por amor, dale. ¿Agarras viaje? Cruzando el charco es lo que estamos escuchando. Sobran caravanas. 18 horas 15 minutos. Recién lo mencionábamos al comienzo del programa que recrudecieron los incendios en el sur del país, sobre todo, por supuesto, en la provincia de Chubut y más precisamente en el Parque Nacional Los Alerces. Anoche varias personas fueron evacuadas en la escuela 103 de la villa y lo que está sucediendo es que el frente principal del incendio cruzó la línea de la laguna Froilán y avanzó en dirección a Vilarino con un desplazamiento en diagonal hacia el sector que se conoce como La Momia y la localidad de Cholila. Veremos qué es lo que sucede en las próximas horas ante esta suerte de inacción que viene mostrando el gobierno
y de recortes presupuestales o de su ejecución en materia de combate a estos incendios que ya se han vuelto habituales año tras año. En ese marco, la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Argentina emitió un informe muy interesante porque clarifica varios puntos respecto a lo que está sucediendo, no solamente con las causas que llevan a que estos incendios se vuelvan algo habitual, sobre todo en los veranos, sino también en las políticas del gobierno y en otras causas que existen que dificultan el combate a estas catástrofes. Para dialogar respecto a esto estamos en comunicación con Sofía Nemenman. Sofía es la codirectora ejecutiva de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas. Hola, ¿qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Víctor Mastrangelo te saluda. Hola, ¿qué tal, Víctor? Buenas tardes. Muchas gracias por atendernos, Sofía. Teníamos interés en conversar con ustedes respecto a este informe que publicaron en las últimas horas respecto a lo que ustedes denominan megaincendios y un fenómeno multicausal. ¿Cuáles son las causas que llevan a estas catástrofes ambientales, sobre todo en el sur del país? Bueno, por un lado, y en principio, digamos, me parece importante que se le esté dando espacio a abarcar, a abordar esta multicausalidad, que la verdad es que es compleja. Lo cierto es que estamos en un contexto en el que la frecuencia de los incendios está aumentando en el noroeste de la Patagonia, es evidente para todas las personas que vivimos acá. Yo estoy ahora en la localidad de Bariloche. Y lo que nos vienen diciendo científicos técnicos desde hace años es que hacia finales de siglo esto podría, la frecuencia de incendios en la región podría cuadruplicarse si seguimos en este camino en términos de calentamiento global y demás. Y la verdad es que lo que abordamos desde el informe, pero también, digamos, nuestro posicionamiento desde la asociación en este sentido tiene que ver con que hay una parte que está en el orden de lo evitable, hay una parte que está en el orden de lo inevitable. En principio no vamos a resolver nada si partimos de una base, digamos, negacionista. De negación del cambio climático. Claro, de un hecho evidente, y es que el clima en la Patagonia viene cambiando. Eso ustedes, vos que vivís ahí, o por lo menos que estás ahí, lo percibís. ¿Se notan los cambios de temperatura, los cambios en los vientos? ¿Qué es lo que se puede percibir, si hay algo que se pueda percibir de manera, digamos, en la vida cotidiana, más allá de los incendios, digamos, ¿no?, de este cambio climático? ¿Ven cambios también en el tema de derretimientos de glaciares, en el tema de las nevadas en cuanto a su intensidad o no? Sí, totalmente. De hecho, este último año, el 2025, fue un año súper seco en la región. Nuestra temporada húmeda, que es el invierno, que en general es una época nevadora en Bariloche. Bariloche es conocido por su invierno, y la verdad es que este año fue prácticamente inexistente, es como si se hubiesen desdibujado las estaciones del año. Y la verdad es que esto es un proceso que viene de años. Nosotros nos damos cuenta en la vida cotidiana porque hay más sequía, porque hace más calor, pero lo cierto es que si uno va a investigar el bosque, a medir el bosque, esto es evidente hace tiempo atrás, no solamente desde que nosotros llegamos registro. Y por otro lado, la verdad, un fenómeno particular que antes no existía en la región y que es el aumento de frecuencia de tormentas eléctricas durante el verano. Mira. Esto cualquier persona que vive acá desde siempre, históricos de la zona, te dirían que acá no hay rayos, y ahora hay. Claro, es algo muy curioso. Después hay otra cosa que lo vengo escuchando reiteradamente y me gustaría consultarlos a ustedes como especialistas. Lo que nos decían algunas personas es que tiene mucha influencia también en la rápida expansión de estos incendios la sustitución del bosque nativo por plantas exóticas, en este caso los pinos, que digamos que durante el desarrollo de los incendios son un verdadero peligro, digamos, no solamente porque arde muy fácilmente, sino porque las piñas actúan como verdaderas granadas, digamos, en medio de la vorágine. ¿Esto es así? ¿Influye que se hayan cambiado los bosques nativos por pinos? Absolutamente, y la verdad es que hoy ya estamos en una instancia en este sentido en el que no queda otra que tomar acción, porque lo que dicen ¿qué dicen los científicos? Lo que dicen es que el pino
tiene una buena relación con el fuego, es decir, hay un incendio, las piñas, tal como vos decías, explotan, dispersan su semilla, vuelven a crecer con el territorio quemado, no tienen ningún problema. Quienes no tienen esta frecuencia de incendios en su naturaleza son los bosques nativos del bosque andino patagónico, en nuestro caso. Entonces lo que termina ocurriendo es que cambia la frecuencia de incendios en la región y no le da el tiempo suficiente al bosque nativo, para regenerarse, para recuperarse, con lo cual el que termina ganando la pulseada después del incendio vuelve a ser el pinar, y esto termina siendo retroalimentando, digamos, un círculo vicioso de incendios en la zona. Uh-huh. ¿Y cuánto influye también para que estos hechos sigan ocurriendo, que convivan, que colinden viviendas particulares o algunas pequeñas producciones con estos lugares de vegetación exuberante y difícil de controlar en el momento de un incendio? ¿Eso también es una de las causas que tiene influencia en el desarrollo de estos incendios? Sí, la verdad es que un gran porcentaje de las causas de incendios son de origen antrópico, es decir, generados por el hombre, con lo cual hay que tener en cuenta que en la medida en que más crecen las poblaciones hacia la vegetación, hacia el bosque, lo que diríamos ganándole terreno al bosque, aumenta la superficie que está, más expuesta a producir un incendio. Nosotros llamamos estas áreas de interfase, son las áreas donde conviven la vegetación y las viviendas, y la verdad es que es el lugar donde empiezan los incendios. En general, salvo un incendio por rayo, los incendios empiezan en interfase. Con lo cual no es solamente el crecimiento poblacional, sino también la falta de planificación, teniendo en cuenta que nosotros hoy en día somos una región que durante todos los veranos se prende fuego. Digamos, esto ya no es una casualidad, un año sí, el otro veremos. Todos los años hay mega incendios en la región. ¿Cuánto, digamos, dentro de este abanico de situaciones que llevan a como vos decías, a la cotidianeidad casi de los incendios en la Patagonia, qué influencia o qué importancia tiene que el gobierno haya resuelto traspasar el Servicio Nacional de Manejo del Fuego al área de seguridad y la haya sacado de un área ambiental? ¿Tiene influencia eso? Que el fuego se tome como un tema de seguridad y no como un tema ambiental. Al menos influye en lo que puede ser la prevención? Influye directamente, porque lo cierto es que si uno piensa en un crimen, ¿cómo se previene un crimen? Uno puede tener educación, puede tener, digamos, ni me metería en esa problemática, pero no es para nada la política que uno podría adoptar frente a un problema ambiental. Si uno está frente a un crimen, bueno, obviamente no va a llamar a un biólogo para ver, digamos, sería ridículo, con lo cual lo que termina pasando es que al desligar la problemática de incendios de su profunda raíz ambiental, lo que termina sucediendo es que estamos condenados a tener un sistema reactivo, condenados a apagar incendios. En un momento histórico, a nivel global, porque esto no es únicamente en Argentina, en un momento histórico en el que los mega incendios, cuando adoptan cierta magnitud, no se puede hacer nada. Con lo cual estamos condenados a ver lo que estamos viendo. Si nosotros no tenemos la posibilidad de abordar esta problemática como el problema ambiental que es, digamos, desde las múltiples aristas que tiene, desde la complejidad que tiene, entonces de alguna u otra manera estamos condenados a vivir en este infierno verano tras verano, porque la verdad es que yo esto es algo que vengo remarcando mucho. Nosotros estamos viviendo en alerta en la región. Yo vivo acá en Bariloche, hoy pasó el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, que es el SPLIF, por la puerta de mi casa porque había un incendio a 5 cuadras. Estamos viviendo en estado de alerta permanente. Todo el tiempo. El gobierno nacional, que como decíamos decidió correr de alguna manera del manejo del fuego a los especialistas, a los ambientalistas, también, bueno, ha tomado la decisión clara de recortar fuertemente los presupuestos y subejecutar ya esos escasos fondos, pero además en lugar de encontrar una solución de fondo, para esta problemática, lo que trata de encontrar es un responsable a través de un chivo expiatorio con acusaciones prácticamente que las podríamos calificar de racistas. Sin ningún tipo de asidero señalan que la responsabilidad es del pueblo mapuche, por ejemplo, y ustedes lo habrán escuchado. ¿Tiene algún tipo de asidero esto?
¿Alguna vez han detectado que alguna comunidad indígena de la zona se dedique sistemáticamente o no a prender fuego a los bosques? La verdad, de ninguna manera, y lo cierto es que lo que sí queda claro, y sobre todo, digamos, este año en particular, lo que sí queda claro es que hay un absoluto interés en correr de la mesa de opinión, digamos, correr del debate público lo que realmente hay que hablar en esta circunstancia, y es dónde están los responsables de preparar un territorio para lo que era un secreto a voces, digamos, para lo que todos los técnicos y científicos venían diciendo que iba a ocurrir. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad del Estado en las condiciones en las que la provincia de Chubut llega a la temporada de verano? Y en ese sentido, digamos, el intento por culpabilizar, por ir a buscar rápidamente un culpable, digamos, el culpable de todos los males, básicamente el intento es simplificar la problemática, lavar responsabilidades y seguir con otro tema, digamos. Y queda claro que ese es el intento porque rápidamente al incendio, por ejemplo, que comenzó en Puerto Patriada, lo dieron por contenido en un momento en el que los brigadistas nos decían que no estaba contenido de ninguna manera, y el gobernador llamó al turismo a volver. Y está claro que la zona necesita reactivarse económicamente porque un incendio tiene impactos, digamos, en múltiples escalas. Pero imagínense la irresponsabilidad de un gobernador que tiene a todas las brigadas, provincial, interprovincial, digamos, la de Río Negro también estaba afectada, nacional, vecinos, gente afectada, casas quemadas, y está llamando al turismo a volver. Digamos, la sensación a nivel local es que están mirando una película que no está sucediendo. Otra de las versiones que se dice respecto a lo que sucede detrás de esto es que hay una intención de llevar adelante negocios inmobiliarios o productivos en la zona, y por eso se producen en muchos casos de estos incendios, o directamente no se los combate de la manera adecuada y se intenta flexibilizar las normas que existen hasta el momento para permitir que esto suceda. ¿Ustedes eso lo perciben ahí en Bariloche, en el sur, que detrás de esto hay la intención de alguna manera digamos, utilizar estos terrenos para otro tipo de negocios que no son, digamos, el turismo o lo que viene sucediendo hasta ahora? Sí, lo cierto es que es muy difícil buscar un patrón para los incendios de la zona, porque si yo tuviera que hablar de los incendios de los últimos años, la respuesta sería no, porque honestamente después de los grandes incendios que tuvimos en la región, no es que aparecieron múltiples emprendimientos inmobiliarios que están avanzando sobre el bosque nativo. En ese sentido también nosotros, digamos, lanzamos este informe, entre otras cosas, para esclarecer algo que veíamos que estaba en cierta zona gris, que era la vigencia de las normas que protegen el bosque después del incendio. Digamos, hoy después de un incendio no es que cualquier extranjero argentino puede venir. Todavía no se puede. Todavía no se puede, y me animo a decir, digamos, y con la cantidad de gente que hay hoy comprometida con el tema de los incendios, diría, no se va a poder. No es tan fácil modificar una ley nacional, por más intentos y por más declaraciones que haga el gobierno nacional, sobre todo en este sentido, digamos, no es tan simple, no es que de un día para el otro modificaron una ley nacional. De hecho, ya intentaron hacerlo y no lo lograron. Con lo cual, por un lado, remarcar eso, por otro lado, por supuesto, y como siempre, seguiremos de cerca qué ocurre después del incendio con las zonas quemadas, cuáles son las intenciones detrás de estos fuegos, y como vengo diciendo, no nos va a quedar otra que aprender a convivir con el fuego de alguna u otra manera, porque como nos dicen los servicios provinciales de manejo del fuego, hoy el estado de vulnerabilidad de sequía de nuestro bosque es tal que hasta un caño de escape podría prender fuego, un incendio inmenso, sin ningún tipo de intención, con lo cual, por supuesto, que si hay un responsable, tiene que responder a través de la justicia, tiene que responder a lo que causó, pero a mí me resulta un poco corto hoy, un poco escaso hoy decir que vamos a encontrar una persona, la vamos a meter presa y vamos a resolver el problema de los incendios de la región. Lamentablemente no va a ser así. Pasa por otro lado, la solución es otro camino, otras políticas en este caso, más prevención. Absolutamente.
sí. Llama la atención en el sur, Sofía, te hago la última pregunta, por supuesto, agradeciéndote mucho el tiempo que nos dispensaste. Llama la atención, ahí en el sur se comenta de alguna manera que siempre sea o casi siempre sean los bosques o parques nacionales los que se prenden fuego y nunca las propiedades de terratenientes como Joe Louis, como Benetton, etcétera, en la zona. ¿Llama la atención eso o no? ¿Lo ven como algo, bueno, dio la casualidad? Llama la atención y a la vez, digamos, hay un tema de manejo de territorio en ese sentido, y es un territorio que es rentable y que le da un rédito al dueño, básicamente, para simplificarlo, es en general un territorio que está bien cuidado. Pensado. Sí, bien cuidado, digamos, de alguna manera está preparado para lo que se sabe que podría llegar a pasar en la región. Lamentablemente no todos tenemos los mismos accesos, las mismas posibilidades, como para tener, digamos, una cuadrilla privada, una represa, un estanque, un equipamiento tal que, el terreno está protegido. Con lo cual sí llama la atención, no es que no, y por supuesto es algo que se habla y que se estudia también, porque obviamente este es un tema que se viene estudiando hace mucho y que se va a seguir estudiando, porque lamentablemente es una problemática que vino para quedarse, pero yo creo que de alguna u otra manera, si el Estado, por ejemplo, provincial, iniciara un proceso de educación en materia de prevención en la zona, en la Nor Patagonia, los terrenos privados incluso estarían mejor preparados de los que están hoy. Yo creo que hay mucha falta de información también en ese sentido, más allá de la diferencia, digamos, socioeconómica lógica. Vos sabés que una pregunta que te la hago de curiosidad, vos que tenés como abogada ambientalista mucho más conocimiento. Yo he visto, por ejemplo, en otros países que en los lugares donde se plantan pinos o eucaliptus, ambas árboles, digamos, con mucha capacidad de incendiarse, por decirlo de alguna manera, cada tantos metros se hace lo que escuché que le llamaban cortafuegos, es decir, espacios de 40, 50, 60 metros que se dejan separados entre filas de árboles de un lado y del otro, de forma de evitar que, por ejemplo, las piñas exploten y por lo menos alguna no llegue hasta el otro lado, o lo mismo con el eucaliptus. ¿Sirve para algo eso y algo de eso se hace en la Patagonia o no? Los pinos están todos amontonados, como van creciendo nomás. Respondo entonces por separado. ¿Sirve para algo? Sí. ¿Algo de eso se hace? En líneas generales, no. Hay zonas de la Patagonia donde los servicios preventivamente durante el año abrieron cortafuegos, que básicamente es una distancia física, es un distanciamiento físico entre lo que se llama la continuidad del combustible. Claro. O sea, si uno tiene pinos, y mete una ruta nacional, por ejemplo, la ruta nacional es un cortafuegos no natural, pero digo, es un cortafuegos que ya está creado, lo que permite es cortar con la continuidad del fuego. Eso se hace mucho y en algunos lugares de la Patagonia, ya te digo, se viene haciendo, pero no en general en los grandes pinares desmanejados de, por ejemplo, la provincia de Chubut. Evidentemente no, porque lo cierto es que es verdad que a cierto nivel del fuego, un cortafuegos incluso hasta te queda corto y no frena un incendio gigante, pero incluso en algunos casos sería capaz de frenar un incendio grande, con lo cual, si estos pinares estuvieran manejados, gestionados durante todo el año, probablemente tendrían cortafuegos de ese estilo. Sofía, muchísimas gracias por esta comunicación. Por favor, muchas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo muy grande. Era Sofía Nemenman, codirectora ejecutiva de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas de la República Argentina. Para aprender a volar, entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá.
crea momentos imborrables. Ituzaingó, un lugar para visitar. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Nuevos asfaltos en La Capilla. Estamos trabajando en los accesos a la escuela secundaria número 15, con obras hidráulicas complementarias y luminarias LED. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Como dices, cuenta DNI, que ahora tienes plazo fijo, y que tienes una tasa especial, y eso hace que tu dinero crezca, y crezca, y crezca. Para, ese último no entendí. Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conoce la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La vuelta completa. 2 horas. Todas las direcciones. Hasta las 20, Andrea Recupero en AM530.
perdón por pisar este temazo. Hay agradecimiento, por supuesto, nos escribe Alicia de Boedo al 11 3200 0530 y dice: gracias por el Jaime y el zurdo Besio, que son los que cantan Abrazo. Todo el mundo está convencido, porque es lo que se cree popularmente, que esta canción, Amor Profundo, es de autoría de Jaime Ross, pero no es de Jaime Ross. Jaime Ross lo que le ha hecho es este arreglo maravilloso, y la interpreta de manera extraordinaria junto con el zurdo Besio, pero el autor de esta canción es Alberto Mandrake Wolf, que es un músico, falleció, un músico muy emblemático del Uruguay, esos tipos como Eduardo Mateo, esos músicos de músicos que no son tan populares, que no son tan conocidos, pero a los cuales los otros músicos les rinden casi pleitesía, les rinden homenaje cotidiano por su creatividad y su talento, más allá de que quizás interpretativamente no lograron explotar como quizás quienes terminaron haciendo famosas sus canciones, como en este caso. Ahí está. Este es el Mandrake Wolf. Es bien distinto. Mandrake, fíjese, yo recuerdo perfectamente el primer disco de, no sé si fue el primer disco de Mandrake Wolf, en el año 82-83, era un long play, de los viejos long play, que de un lado tenía a Mandrake Wolf, no me acuerdo si ya estaba con los terapeutas o si está él solo, y del otro lado, la otra cara, era el primer disco, el disco debut del Cuarteto de Nos. Ese grupo sí, conocido, una banda que perdura hasta ahora. Bueno, compartían un long play, uno de cada lado, digamos. El lado A creo que era Mandrake, y ya les digo, no recuerdo si era con los terapeutas o era él solo, y del otro lado era el Cuarteto de Nos. Año 82-83, lo estoy haciendo de memoria, los que están viendo en YouTube ven que no estoy leyendo nada, que no lo tengo, pero estoy casi seguro que más o menos estamos hablando de esos años y de quién es el autor de este temazo impresionante como es Amor Profundo. Vamos con algún otro mensajito de nuestros oyentes. Nos manda Lulú un mensaje que dice: hallaron micrófonos y cámaras ocultas en el despacho del gobernador de Entre Ríos, seguro que dirán que la culpa es de la yegua. Quizás dentro de un ratito hablemos de eso. No nos gusta adelantarnos, pero casi seguro que sí, que vamos a tener alguna nota al respecto. Miguel, escribinos, porque si nos mandas audio no podemos escucharlos. Aldo de Constitución nos dice: Víctor, gracias por hablar de los incendios y por la nota. Hay que armar una brigada nacional arrancapinos, dice Aldo. Después tenemos otro mensaje, dice Víctor Guille: eso mismo, trabajo en el sector forestal, como agravante se plantaron pinos que se reproducen con sus propias semillas, lo que hace crecer ejemplares por todos lados, tapando los cortafuegos. Hay genéticas para estos lugares que los pinos son estériles. La verdad es que yo lo de los cortafuegos se lo mencionaba porque lo vi en otros países y lo vi incluso en no tan lejos, acá en Uruguay, que se utilizaba el sistema de cortafuegos para impedir que los incendios se propagaran, sobre todo en las plantaciones de pinos y de eucaliptus, que son muy, digamos, se incendian muy fácilmente, incluso hasta por la savia, que termina actuando casi como un combustible. 18 horas 45 minutos, después seguimos con los mensajes. Les voy avisando que para hoy tenemos no solo un regalo, tenemos varios regalos para sortear entre nuestros oyentes, así que vayan preparándose para la segunda hora después de las 19 que les vamos a comentar. Ahora, y en virtud del mensaje que nos mandaba Lulú, vamos a tener una conversación con alguien que hace mucho que no hablamos, pero que es un gusto como siempre recibirlo en la vuelta completa. Estamos hablando de Marcelo Casareto, contador público, profesor universitario, me parece que se cortó la llamada, y diputado nacional por Entre Ríos. Era precisamente, vamos a hablar con Marcelo en cuanto podamos recuperar la comunicación respecto a esto que sucedió
en las últimas horas, más precisamente en el día de ayer, que se dio a conocer un supuesto complot de espionaje contra el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Salieron en todos los medios nacionales, incluso sacaban fotografías de unos supuestos aparatos con micrófonos y cámaras que lo estaban espiando. Y bueno, vamos a hablar con Marcelo Casareto respecto a qué pasó con ese supuesto espionaje que se volvió a cortar. Me parece que a Marcelo te está pinchando el teléfono, Marcelo. Me parece que es a vos, no a Frigerio. ¿Y qué es lo que sucedió hace un rato nada más? Porque esto no empezó ayer con la denuncia de Frigerio y tuvo un desenlace casi risueño a partir de lo que sucedió. Ya les digo, hace unas horas nada más. Frigerio, que recordemos, viene del PRO, fue parte del gobierno de Mauricio Macri, tanto a nivel municipal como a nivel nacional, precisamente cuando el ingeniero Macri tuvo varias causas abiertas por espionaje ilegal, varias, unas cuantas. Incluso asume la presidencia de la Nación en 2015 con 2 causas abiertas por espionaje. A ver si lo tenemos ahora sí a Marcelo Casareto. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Víctor Mastrangelo te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un saludo para vos acá desde Paraná. Gracias, Marcelo, un gusto como siempre recibirte. Pensábamos que al final era vos el que te tenía en el teléfono pinchado porque se te cortaba todo el tiempo, pero no, parece que no. Bueno, acá se armó bastante revuelo porque ayer el gobernador de la provincia armó una campaña nacional con este tema, tratando de victimizarse. Y la verdad, salió a la luz rápidamente, hablando con los propios empleados del área, esas cámaras que supuestamente han encontrado, las había pedido instalar el exsecretario de la Gobernación, Cuadra, en 2018 por unos meses, y a inicio del 2019 las habían desactivado. O sea que están en ese lugar hace alrededor de 7 años inactivas. Llama la atención entonces que el gobernador Frigerio, que lleva ya más de 2 años de mandato, está entrando en su 3er año de mandato, con Roncaglia como ministro de Seguridad, que fue jefe de la Policía Federal, se sorprenda con este tema. Vos que tenés información, sabés que cuando hay un recambio de gobierno, una de las primeras cosas que hace un presidente de la nación, un gobernador, manda a hacer un escaneo de su despacho, de lugares sensibles y demás. Y esto parece que asumieran ayer, y en realidad ya están entrando en el 3er año de gobierno. Supuestamente controlaron varias veces durante este tiempo, nunca vieron eso que estaba a la vista, y finalmente actuó el fiscal que entiende la causa desde el Poder Judicial, y bueno, vio que eso era algo cableado, que llegaba a un lugar en el cual no había ni dispositivo de grabación ni dispositivo de retransmisión. O sea, era algo totalmente inerte, totalmente inactivo. Así que en menos de 24 horas toda la operación quedó en el aire, y en definitiva fue una gran fantochada que armó Frigerio, que por el contrario, como ustedes ya saben, ha ocupado cargos en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando Macri era jefe de gobierno, y después cuando Macri fue presidente fue ministro del Interior, y ahí escuchaban, intervenían teléfonos, había operativos en contra de dirigentes de la oposición, dirigentes sociales. Hasta el propio Santilli lo espiaron, ¿no? A los familiares de Lara San Juan, espionaje contra el propio cuñado de Macri, y bueno, y espionaje aún al propio Larreta, que era el jefe de gobierno, o a Santilli, que era el vicejefe de gobierno. Hoy estuvo Santilli acá y hubiera sido interesante que le preguntaran cómo se sentía cuando a él Macri era presidente y lo espiaban, y Rogelio Frigerio al ministro del Interior del gobierno que lo espiaba. Pero bueno, estas son las contradicciones
nosotros desde el peronismo siempre repudiamos este tipo de prácticas y siempre en general el peronismo ha sido víctima de estas prácticas de los servicios secretos o de las fuerzas de seguridad. ¿Cuál fue la reacción de Frigerio cuando se supo que estaba en realidad protagonizando un papelón? ¿Dijo algo públicamente? No ha dicho nada todavía. Claro, supuestamente ayer, cuando se enteran del tema, antes de ver cómo proceder, imagínate, se mandaron un operativo en Clarín, La Nación, Infobae, América 24, en los canales, en todos lados, hablando de la víctima y qué sé yo, y que iba a terminar con el pasado de los 20 años de gobierno peronista. Y bueno, y la verdad es que nada de eso ocurría, ¿no? Por supuesto, ahora si vos querés, yo te mando los links de las notas periodísticas en las cuales claramente queda resuelto el tema. Y por supuesto, los mismos medios grandes de Buenos Aires, bancados por Milei, por el poder económico, bancados por Frigerio, no dicen nada. Ni siquiera han sacado una línea acerca de lo que está pasando en el día de hoy. No dicen nada. Yo te debo confesar, Marcelo, que me enteré de esta situación, digamos, del desenlace de este papelón por vos, por lo que vos publicaste en X, porque estuve revisando todos los medios y la verdad que no sé qué pasó en la última media hora o en la última hora, pero ninguno había hecho referencia a que en definitiva la denuncia no tenía el más mínimo sustento, que era, como vos decías, cámaras que estaban desconectadas del 2019, casi a la vista de todo el mundo. Y cuando ayer salió, como decía, hasta en el canto de los diarios salía la información respecto a que al pobre Frigerio lo estaban espiando y no había ninguna prueba, pero seguro eran los peronistas. Sí, realmente yo me río porque yo no tengo ningún cargo público, ningún cargo político, ni cargo partidario. Los he tenido antes, pero no en este momento. Pero Frigerio habla como si él estuviera en el llano, ¿no? Y en realidad estuvo en política el abuelo de Frigerio de la década del 50, el padre de Frigerio en la década del 80, el mismo Frigerio hace más de 30 años que está en política. Recordarán ustedes que en el gobierno de Menem fue subsecretario de Relaciones con las Provincias y fue secretario de Programación Económica con Menem y Roque Fernández de ministro. De ahí en adelante siguió su carrera. Ustedes en Cava se acordarán que fue presidente del Banco de Ciudad de Buenos Aires. Correcto. Fue diputado en la legislatura porteña. Bueno, posteriormente fue ministro del Interior y fue más conocido. Después ha sido diputado nacional y hoy es gobernador ya entrando en el tercer año. Y parece que los que hacen política son los otros y que ellos son las víctimas de la política. Y en realidad ellos tienen el poder de todos los recursos nacionales, de todos los recursos provinciales, tienen el poder sobre las fuerzas de seguridad, tienen el poder sobre los aparatos de inteligencia nacionales y que pudieran existir, y se victimizan como que si nosotros que estamos en el llano pudiéramos generar un operativo que existe solamente en su imaginación. Por eso un poco lo tomaba en una chanza a Frigerio y Colelo, que es el secretario de la Gobernación, y Roncaglia, que es el ministro de Seguridad, parecen tiburón, delfín y mojarrita de los superagentes de esas películas que veíamos cuando éramos chicos, ¿no? O el Superagente 86 con el zapatófono. Claro, tal cual. Lo que a uno le surge es que en todo caso, si Frigerio hubiera sido espiado, en lugar de mirar al peronismo, a quien tendría que mirar es a Santiago Caputo y a los que manejan la CIDE, ¿no? En definitiva, que son los que tienen los instrumentos, las capacidades y el presupuesto como para andar haciendo esas cosas, y no, como vos decís, precisamente un partido que hoy está en el llano hace más de 3 años, como es el peronismo en la provincia de Entre Ríos. Pero no. Exactamente. Pero bueno, ellos vienen con esa matriz, ¿no? Si vos recordás todas las causas de espionaje ilegal en Cava, cuando estaba Macri, con el Fino Palacio y demás, todo se comprobó fehacientemente. Lo que Macri terminó diciendo es: yo no sabía lo que hacía esta gente, que eran funcionarios míos,
pero en definitiva los delitos existieron. Claro. Cuando ocurrió en el gobierno nacional con Macri presidente, pasó lo mismo, ¿no? Cuando estaba Larreta y Santilli se presentaron como querellantes porque eran espiados, de vuelta, Macri fue procesado, se fue confirmado el procesamiento y demás, y en un momento lo sacaron porque dice, sí, existió el espionaje, pero no era él, era la gente que estaba con él. Eran cuentas propistas. Tal Nieto que estaba en la presidencia, eran otros que estaban ahí con De Andrés, con otros que estaban cerca de él, pero en definitiva el espionaje existió. Entonces ellos traen esa matriz de que entre ellos se están espiando, porque el propio Macri mandaba espiar a sus ministros. Totalmente. O a sus legisladores más importantes. Entonces vienen con esa paranoia, o sea, eso acá en Entre Ríos no ha existido, o en todo caso uno que a veces ha estado en funciones públicas asume de que tenés un riesgo de que alguien te esté escuchando. Entonces lo mejor es siempre decir la verdad, y que te escuchen en cualquier lado, no tiene ningún problema. Marcelo, y brevemente, antes de terminar y aprovechando que te tenemos después de hace tanto tiempo, ¿cómo ves al peronismo de Entre Ríos? ¿Cómo ves la perspectiva después de lo que sucedió en la última elección y camino hacia el futuro? Mira, nosotros siempre tuvimos un electorado entrerriano muy fluctuante. Nos había tocado ganar la gobernación en distintas instancias, pero viste, muchas veces ganamos la gobernación, a los 2 años perdíamos la parlamentaria, y a los 2 años ganamos la gobernación de vuelta, y a los 2 años perdíamos la parlamentaria, y era así. Y bueno, y ahora en 2023 perdimos por 2 puntos la gobernación, y en esa elección se ganó la parlamentaria, siendo que la boleta iba pegada, ¿no? En esta elección de octubre, en lugar de 39% que habíamos sacado en 23, sacamos 35%. O sea, hubo una pequeña caída, porque desde el gobierno de Frigerio se estimuló a que se presentaran 3 listas peronistas por fuera del peronismo oficial. Si hubiéramos sumado esos porcentuales, hubiéramos estado inclusive por arriba de lo que era nuestro caudal histórico. Pero bueno, acá se armó una gran confluencia y fueron una sola lista, todo el oficialismo. Entonces acá fue el PRO de Frigerio con el radicalismo, con algunos sectores de ex peronistas que se fueron, y armaron un gran acuerdo con la Libertad Avanza. Entonces ganaron las elecciones y nosotros caímos un poco en el caudal que teníamos, aunque conservamos diputados y senadores nacionales que teníamos. Para el 2027 somos competitivos. Por supuesto que hay una parte del peronismo que gobierna. Nosotros tenemos 36 intendencias acá. La de la capital, Paraná, es peronista. La de Uruguay es peronista. Tenemos mayoría en el Senado de la provincia, pese a que algunos de nuestros senadores votan las leyes de Frigerio. O sea que acá está todo por verse, pero indudablemente que si alguien quiere votar Milei Frigerio, los va a votar a ellos. Y si alguien quiere plantar una alternativa, va a votar algo que no tenga nada que ver con ellos. Correcto. Y ahí, bueno, dentro del peronismo, algunos están más compatibles con el gobierno y otros somos una oposición más dura. Si vos querés, yo soy uno de los más duros, que plantea una oposición firme. Sí, te suelo leerte. Eso tendremos que debatir en los próximos meses a ver cuál es el perfil que los entrerrianos quieren. Pero si quieren el original, van a votar a Milei Frigerio. Y si quieren oposición, irán a votar algo parecido a lo que es mi pensamiento. Correcto. Ahora, si el peronismo lograra un escenario de unidad de los sectores peronistas que se oponen al gobierno, ni siquiera te digo de los que están ahí medio de colaboracionistas, perfectamente podría ganar la elección, si vamos a los últimos números. Sí, siempre son elecciones parejas a la gobernación, porque Entre Ríos es una provincia muy desconcentrada. Importa Paraná, importa Concordia, importa Gualeguaychú, importa Uruguay, importa Gualeguay, Diamante, Federación, La Paz. O sea, hay muchas ciudades importantes y el peronismo, cuando se elige lo local, es muy fuerte en las elecciones a la intendencia. Así que
yo creo que podemos ganar el año que viene. Esperemos. Un abrazo muy grande, Marcelo, y muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes, Che, y a seguir peleando. Vamos, por un la causa abrazo nacional y popular. Un abrazo grande. Marcelo Casareto estaba en comunicación con La Vuelta Completa, contador público, profesor universitario y diputado nacional por Entre Ríos, mandato cumplido. Ahí tienen. ¿Saben lo que voy a hacer yo? Aprovechando que se viene la tanda esta que es un poquito más larga, me voy a tomar un cafecito. Gracias, gracias a Café Bantú, el café de la radio, por el aroma y el sabor de cada mañana. Probalo en tu casa, también en la oficina, café de especialidad y máquinas expendedoras de última generación. Comunicate al 11 58 96 28 30 o a www.cafebantú.com.ar. En Instagram, @cafebantú. Café Bantú, una leyenda de aromas y sabores que inspiran. Antes de irnos a la tanda, ya les aviso, para que empiecen a escribir. Miren lo que tenemos acá. Los que están en YouTube lo pueden ver. Los que están en la radio no lo pueden ver. Pero yo les voy a contar lo que tengo acá. ¿De qué hablas? Yo les voy a contar lo que tengo acá arriba. Miren, capaz que si le doy así un par de golpecitos se hacen una idea de qué les estoy hablando. Tengo, no uno, 2 botellas de vinos de Finca Gabriel. ¿Qué tal, Pero ¿saben qué? No me los voy a tomar yo, porque si no, esto se puede llegar a convertir en un desastre, en una bacanal. Somos Radio, AM530, quiere celebrar con vos y sorteamos 2 vinos de Finca Gabriel. 1 por oyente para que no falte en tu mesa. Desde Mendoza hasta la 530 podés ganarte una botella, en este caso, de vino rosado dulce, ideal para el verano, casi te diría ideal para dentro de media hora, ponele, tipo 7:30, 8 menos cuarto, cuando cae el solcito, cuando se empieza a poner un poquito más fresca la cosa. Te servís una copita de vino rosado, bien fresco, incluso a hasta podés animarte a ponerle un poquito de hielo, si te gusta, más frío todavía. Y participar para ganártelo es muy fácil. Envía un mensaje de WhatsApp al 11 3200 0530 con un texto que diga quiero brindar con la 530. Tu nombre, los últimos 3 del DNI, como siempre, y un vino de Finca Gabriel, en este caso rosé dulce, puede aparecer velozmente mañana si querés venir a buscarlo cuando te lo ganes y te lo tomás a la salud de la 530. Dale. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó. Un lugar para visitar. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena, tu compañía de vida y buenos momentos. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Comunidad Lomas Segura. Descarga la app Seguridad Lomas desde tu teléfono y activa una alerta en caso de emergencia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo.
Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Obra vial clave en Santa Rosa Rural. Pavimentamos la calle Concejal Esteban Pisani para favorecer el ingreso al nuevo sector del cementerio municipal. Más info en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. La vuelta al mundo en solo 2 horas. De 18 a 20, Andrea Recupero te invita a dar la vuelta completa en AM530. Somos Radio. (19:10). Esperen que les actualizo la temperatura. 28 grados 6 décimas, bajo un poquitito. Está como para tomarse un vinito rosado, ¿no? Bien fresquito. Ya, sigan escribiendo. 11 3200 0530. 2 botellas hay. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, ahí acá hay alguien que me pregunta, ¿qué pasa? ¿Nos invadió Uruguay? Lo que estamos escuchando también es uruguayo. La vela puerca y cayó la cabra. Una murga que... La verdad que todavía no leí si este año sale o no sale Cayó la cabra. Me parece que sí, que sale, pero no lo podría asegurar. No invadió. Estamos compartiendo musicalmente, sabemos que les gusta mucho esta música, se acerca el carnaval y eso también es una buena razón para empezar a escuchar un poquito de murga, un poquito de candombe, un poquito de música rioplatense, Raúl, y además sabemos que te gusta. Fernando Orellano nos dice hermoso tema, refiriéndose al anterior, a Amor Profundo, Luthier de Ultigan, gran data, Mastranger. Bueno, en alguna cosa debo decirles que metí la pata. Es cierto, el tema es de Mandrake Wolf,
pero lo maté y está recontra vivo, Mandrake Wolf. Ahí me estaba avisando alguien que ya voy a encontrar el mensaje y lo voy a leer cuando lo encuentre. Que no es así. No, dice Lorna. Dulce no, muchacho. Bueno, ponele un poquito de hielo, Lorna. No pasa nada. Mirta nos dice, quiero brindar con la 530 y está acá cerquita, en Congreso, Mirta. Lucrecia nos dice, hola, me encantaría ganar el vinito para la Pelopincho. Lucrecia de Sáenz Peña y nos manda los 3 últimos. Néstor de La Matanza, lo mismo. Quiero brindar con la 530. El Bernis quiere brindar también con la 530, Miguel de Bécar también quiere brindar con la 530, el Aníbal también quiere brindar con la 530, dale, la mejor la 530, es la del pueblo y peronista, dice, soy Hugo de Flores, que nos manda los 3 últimos, y dice, voy por ese vino rosado para refrescar los ánimos caldeados producidos por el Mileinato. Es una buena forma de refrescarse, tomarse un vinito rosado de Finca Gabriel, bien helado te diría, ¿no? Acá, Miguel Donoso, este era. Mandrake Wolf no murió, vive, tiene 63 años y está tocando, lo recontra maté. Le pido disculpas al Mandrake, no creo que nos esté escuchando. Quizás sí, si está en la Argentina o en una zona fronteriza, pero todo lo demás sí, era cierto. Es el autor de Amor Profundo. Y nos agrega información, Miguel Donoso, que se ve que lo conoce y le gusta Mandrake Wolf porque dice, es más, riéndose, actúa en la última película dirigida por Daniel Hendler. Un cabo suelto se llama la película y es muy buena, así que si lo quieren conocer también físicamente, muy particular además, es físicamente Mandrake Wolf, lo pueden ver en la película Un cabo suelto de Daniel Hendler. Hola, la vuelta, brindo con la M530 siempre, nos dice Nora también de Flores, tenemos mucha audiencia en el barrio de Flores, a quien tenemos del otro lado del teléfono en estos momentos es a Luis Brustein, periodista, columnista de Página 12 y columnista de La Vuelta Completa también. Hola Luis, ¿cómo andás? Víctor te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos, sorteando unos vinos rosados. ¿Te gusta el vino rosado, Luis Brustein? Sí, por supuesto. Vamos arriba. El vino rosado para estos días de calor. Es ideal, frío, es ideal. Viene bien. Viene bárbaro, ¿no? Ahí abajo de un arbolito o en el balcón cuando se cae el sol, al lado de la Pelopincho, como nos decía una de las oyentes. De la Pelopincho, sí. Claro, espectacular. ¿Y de qué nos vas a hablar hoy, Luis Brustein? No, yo sigo pensando en lo que pasó en Davos, porque, bueno, aparte de que esto va a tener consecuencias muy importantes a nivel de la reconfiguración de la circulación de la división de trabajo internacional en realidad, ¿no? Uh-huh. De reagrupamientos, nuevas alianzas, rupturas y todo lo demás. Estuve escuchando el discurso de nuestro presidente y me pareció es una cosa, y las repercusiones que hubo, ¿no? Sí. Sobre todo después que él aparece cuando Donald Trump lanza esta Junta para la Paz, ¿no? Ajá. Y ahí hubo algunas repercusiones, comentarios y demás en la prensa internacional, pero en la prensa que en general lo trataba más o menos bien, ¿no? Tipo Financial Times o ese tipo de publicaciones. Sí. A mí me da la impresión que toda la operación esa desesperada de Milei antes de las elecciones, uh-huh, ¿no? En relación con Estados Unidos, que le sirvió mucho para obtener el resultado electoral que obtuvo, del punto de vista de la imagen internacional lo destrozó. Sí, claro. Que perdió credibilidad total, porque el tipo ahora va y quiere dar clases de economía y todo el mundo sabe que el tipo le estuvo pidiendo de rodillas a Trump algún tipo de ayuda, porque si no se le iba al diablo la economía y perdía las elecciones. E incluso trascendió mucho lo que dijo el propio Trump, que la Argentina se moría si él no la asistía. Bueno, si Milei, esa fantasía que tenía de proyectarse a nivel internacional como uno de los pensadores,
o uno de los grandes líderes de esta nueva corriente de la derecha liberal conservadora, ¿no? Bueno, todo eso me parece que en ese punto, en ese momento, se disolvió, ¿no? Es decir, yo lo escuchaba hablar las pavadas que dijo en el discurso ayer. Digo pavadas porque yo creo que él mismo porque son pavadas. Sí, él mismo buscó hacer un discurso que no dijera nada. Claro. Porque entre meterse en medio del conflicto entre los países europeos, los gobiernos europeos y Trump, era una situación media incómoda, ¿no? Pero escuchándolo a él, tratando de dar una clase, y realmente, ¿cómo te dabas cuenta que a nadie le importaba un pepino lo que el tipo estuviera diciendo? Incluso no solamente porque estaba casi vacío el salón, sino por la repercusión, te digo, ¿no? En los medios. O sea, el tipo ya no puede dar clase. El Financial Times hace un artículo destrozando a Trump, ¿no? Por la convocatoria a esta Cumbre de la Paz. Es mirriada, ¿no? Es mirriada el Consejo de la Paz ¿no? Sacás Sí, los países que tienen había intereses políticos directos sobre la zona y el resto son relleno total. Él dijo que había invitado 50 países, pero ahí había 19. nada más, 18 ¿no? firmaron al final, 19 contando a Estados Unidos. Claro. De los cuales, según dice el Financial Times, había 7 monarquías y muchos gobiernos autocráticos. Totalmente. Y algunos que se funden, que tienen la economía fundida, como Javier Milei, ¿no? Claro. Ahora después los leo, los tengo acá los 18, el listado de los 18. Sí, bueno, son de las monarquías, son las monarquías árabes, ¿no? La gran mayoría, sí. De las regiones de ese tipo. Y bueno, y después los gobiernos autocráticos, dice, entre los que lo pone a Milei, donde le aclara que además fundió su país, fundió su economía, algo así plantea, ¿no? El Financial Times. O sea, Milei ya pasó a la B. En ligas menores. Pasó a las ligas menores. Fenómeno barrial. Sí, fenómeno barrial completamente. Desgraciadamente tenemos justo en nuestro barrio un electorado que seguía por lo que dice Donald Trump. Pero bueno, sí creo que es interesante por después del discurso de Donald Trump, que el discurso fue como tirarle una granada, ¿no? ¿Viste? En medio de un cumpleaños de 15, una cosa así, ¿no? Ya había la señora Lagarde, que era la que hizo el primer préstamo que nos fundió a los argentinos cuando le hizo. Nos teníamos que enamorar, ¿te acordás, Luis? Nos teníamos que enamorar de esa señora, dijo Macri. Sí, total. Bueno, esa señora, antes del discurso, esa misma noche, insistió Donald Trump con el tema de Groenlandia y la mujer se paró y se fue. Y dentro de los medios europeos hubo un debate después del discurso de Trump, o sobre el discurso de Trump, algunos calificando a la mayoría de sus gobiernos como moderados, como que no tienen noción de lo que dijo Trump y de la humillación que le está obligando a someterse Trump a los países europeos con el tema de Groenlandia y con el tema de los aranceles, como lo viene haciendo, ¿no? Y entonces lo ejemplifican eso con el discurso de Macron, que incluso Macron fue crítico, pero el crítico que dice, bueno, nosotros nos enojamos porque esto no nos parece mal, pero tenemos que reconocer que sigue siendo nuestro aliado principal, con miedo, ¿no?, a la ruptura que está planteando Donald Trump. O sea, y hubo varios de los mandatarios europeos que reaccionaron de esa forma. Y algunos que no, algunos que empezaron a despotricar en serio, ¿no?
Y algunos que empezaron a pensar en volver a amigarse con Rusia. Hay varios. Hay varios que están en esa lista. Hay varios que están reviendo las posiciones así guerreristas que habían generado desde la OTAN contra los rusos y que están tratando de revisar esas posiciones. Una es Finlandia, que es la que tiene la frontera de mayor extensión con los rusos, ¿no? Y que además justamente por esa vecindad tenía una relación comercial muy fluida con Rusia y que se les cortó cuando empezaron con ese discurso. Y que le dejó la economía tecleando eso a Finlandia, ¿no? Exactamente. Y los tipos están reviendo lo que van a hacer ahora, porque los tipos perdieron esa relación comercial tan fluida que tenían con los rusos, pero Estados Unidos no le dio ni 5. Nada. Entonces hay un proceso de ese tipo en Europa después del discurso de Trump, y yo estaba viendo en el Global Times, que es un diario que publican los chinos, ¿no? Es un diario, no sé si decir oficial, pero es un diario estatal chino internacional, ¿no? Y hay un analista que se llama Zhao Yunjie, que es un capo dentro de China, dentro de la Academia de Ciencias Sociales de China, es el capo que estudia Europa. Y el tipo publicó un artículo en el Global Times donde dice: Europa comenzó un despertar estratégico a partir de Davos. O sea, si cuando los chinos dicen algo es porque lo han pensado mucho, no se largan a hablar con frivolidad, con superficialidad en ese sentido. O sea, los tipos están viendo que el fenómeno de ruptura que les está planteando Donald Trump a Europa está calando muy hondo y les está generando la búsqueda de otras vías, ¿no? Hay un proceso a nivel económico también, donde dicen en los medios estos europeos, dicen que los gobiernos europeos que tienen bonos del tesoro, o sea, que tienen deuda, son acreedores del gobierno norteamericano, estaban empezando a vender los bonos del tesoro, sí, y eso había hecho que bajaran los bonos un 5%, decían, ¿no? Y eso obligó a que Donald Trump era que la violencia, o sea, el tema militar con relación a Groenlandia, era un tema que él no descartaba, pero que el principio iba a intentar todas las formas de las vías diplomáticas, económicas, la menor violencia posible. Demás, la menor, sí. Lo que dicen es que estas declaraciones fueron presionadas por este fenómeno que estaban produciendo la economía, los gobiernos europeos, ¿no? Y que cuando él hizo esas declaraciones, Wall Street se fue para arriba, ¿no? Es raro. Vos sabés que en Europa se ve mucho la política internacional a partir del funcionamiento de las bolsas. Claro. No sé si es el más correcto, el análisis más correcto, porque ese te da solamente un factor, ¿no? Y encima con un personaje como Donald Trump, que está por fuera de esos parámetros, todavía es más difícil. Pero de alguna manera se empiezan a configurar esos escenarios, ¿no? Esta Junta por la Paz que plantea Donald Trump, que la presentó, incluso el tipo dice que aunque él dejara de ser presidente de Estados Unidos, él aspira a encabezarla. Él se autoproclamó presidente de esa junta. Sí, sí, sí. O sea, no fue que se reunieron los que convocados para participar y eligieron un presidente, sino que él se autodesignó presidente, Donald Trump, y un Rosati cualquiera. Un Rosati cualquiera. Sí.
Pero, y además dijo que él va a permanecer en esa junta como cabeza de la junta esa, aun cuando dejara la presidencia de Estados Unidos. O sea, el tipo lo ve en perspectiva. Pero el tipo aclaró que eso no iba a reemplazar a la ONU. Y no. Sino que iban a colaborar, dice él, de todo lo que estuvieran de acuerdo con la ONU. El tipo lo que hizo fue juntar la tropa propia, fuerza propia. Lo que hizo Kyle de Canadá, de alguna manera también le dijo, mire, Estados Unidos nos está dejando en bolas a todos nosotros. Entonces las potencias de segundo rango, de rango intermedio, tenemos que encontrar nuestro propio espacio de coordinación. Y de alguna manera hizo esta convocatoria para los países europeos que quedaron en banda con el tema de Groenlandia. Sí. Fíjate, de Groenlandia y con todos los que vienen sucediéndose. Hay que fijarse en una cosa con respecto a esto que acabas de mencionar, Luis, porque es muy importante. Sí. Porque Carney dice eso. Todos sabemos no vamos a endiosar a Carney. Carney fue presidente del Banco del Reino Unido. O sea, claro, es un hombre del establishment financiero. Pero Carney dice esto no bajándose de un avión que viene de Londres, no bajándose de un avión que viene de París, lo dice bajándose de un avión que viene de Beijing. Él venía de reunirse con Xi Jinping cuando dice esto. Sí, y habían firmado un acuerdo. Y firmaron un acuerdo importante. Y declara, además, la nueva geopolítica del mundo nos obliga a buscar nuevos aliados. Sí, y el Parlamento Europeo le bajó el acuerdo comercial que estaba en proceso de aprobación con Estados Unidos. Se lo bajó directamente. A partir de la actitud agresiva de Estados Unidos por Groenlandia, el Parlamento Europeo decidió dejar de discutir el tema y cortarlo por lo sano, ¿no? Y lo que plantea Canadá también es una alianza con Starmer, con Gran Bretaña, que Gran Bretaña también está enojada con Donald Trump en ese sentido, ¿no? Porque Gran Bretaña fue una de las que más insistió en el enfrentamiento con Rusia, claro, y siente que ahora Estados Unidos los deja fuera, e incluso Gran Bretaña está replanteándose y sobre todo cómo los obligó a confrontar con China. Exacto. ¿No? Rusia tiró abajo un acuerdo pesquero con Gran Bretaña que tiene como 200 años de existencia. Y eso generó mucha preocupación en Gran Bretaña también, entre los en Gran Bretaña. Claro. Bueno, Canadá lo que está planteando es esta alianza, pero es cierto lo que vos decías. Cada vez que hubo una votación impulsada por Estados Unidos en la OEA, eran Estados Unidos y Canadá. Canadá fue socia de toda la piratería de Estados Unidos en América Latina, o sea, por eso, bueno, eso lo hablamos ayer, ¿no? Cuando se creó la CELAC, Estados Unidos y Canadá quedan afuera. Exactamente. Pero es cierto, el tipo cómo describe el orden internacional organizado por normas, con reglas, el tipo describe cómo todo eso en gran medida era una hipocresía, ¿no? Porque los acuerdos eran asimétricos en todo, en la balanza comercial, en todo, hasta desde el punto de vista jurídico, ¿no? El tipo dice esto. Dice, bueno, por lo menos ahí nos podíamos arreglar y para nosotros fue beneficioso. Pero es cierto que los acuerdos eran asimétricos, que las relaciones comerciales eran asimétricas, y que la cuestión judicial también dependía de quién impulsaba y de quién era la víctima. O sea, el tipo, en realidad lo que dijo es lo que el peronismo dijo siempre, ¿no? En relación con esos temas. Digo, el peronismo de Néstor de Cristina, el peronismo de Perón, el peronismo como fuerza política, siempre tuvo una mirada de ese tipo con relación a
las cuestiones internacionales, ¿no? Totalmente. Y en tercer lugar, lo que quedan son los BRICS, que tuvieron muy poca o casi ninguna participación. No le dieron bola. En la reunión de Davos, y que ellos están creciendo por su cuenta. O sea, están creciendo las relaciones comerciales, los intercambios y demás. Y en ese sentido, el espacio donde se elige Milei para pararse es el menos favorable para la Argentina, es el que menos le conviene a la Argentina. No me acuerdo ahora si esto lo hablamos ayer, pero la comparación de lo que ha conseguido Brasil, la política exterior de Brasil en estos años, sobre todo a partir del momento que empezó a interactuar en los BRICS, Brasil tiene grandes fábricas que se han instalado en los últimos años, mientras que de Argentina, con esta alianza que ha planteado se van. Con Trump y demás, las fábricas se van del país. Se van, ¿no? Se van. Disminuyó por primera vez en 15 años la inversión extranjera en la Argentina. Exactamente. Disminuyó. O sea, es negativa. Es un desastre, porque el tipo está manejando las relaciones internacionales con un criterio ideologicista y desde un lugar que a la Argentina nunca le convino. Totalmente. ¿No? Luis, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, un gusto, como siempre, charlar un rato con vos. Un abrazo grande. Era Luis Brustein en La Vuelta Completa. Nos siguen escribiendo nuestros oyentes porque se quieren tomar un vinito de Finca Gabriel, rosé dulce. En este caso tenemos 2 botellas, van a ser 2 oyentes los ganadores. Sigan escribiendo, la verdad está ideal para tomarse un vinito de estos bien frío, que podría ser mañana, que les cuento, ya que estamos, que mañana van a ser, mañana es viernes, 32 grados. 32 grados de máxima, 24 de mínima. Va a estar complicado hasta dormir. Decime si no está bueno, a la tardecita, cuando cae el sol, a la nochecita, o agarrar un vinito de esto, lo metés media horita en el freezer y después te lo clavás así, con una copita, no te lo claves del pico, que queda horrible. Por lo menos disimulemos un poco y es muy fácil ganártelo. Tenés que escribirnos al 11 3200 0530. Quiero brindar con la 530, tu nombre, los 3 últimos números del DNI. ¿Y quién te dice que termines con un vinito en la heladera? La soledad es un amigo que no está. Pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. ¿Por qué no se puede ser feliz en soledad? Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Nuevos asfaltos en La Capilla. Estamos trabajando en los accesos a la escuela secundaria número 15, con obras hidráulicas complementarias y luminarias LED. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. El golpe que duró más de 3 meses, el fin del mito de la caída incruenta de Perón, de Rafael Cuyén y Juan José Salinas, un ensayo histórico sobre los orígenes del golpe de 1955 y el inicio del terrorismo de Estado en la Argentina. Basado en las investigaciones del Archivo Nacional de la Memoria, se trata de una obra contundente que expone la violencia política como estrategia dirigida para intimidar a la población y desterrar los avances de la Revolución Justicialista y su Constitución Popular de 1949. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. Daniel Tonietti está en AM530.
Carly Bianco, ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Carly, muy buenos días, como siempre, muchas gracias por tomarte unos minutos para conversar con nosotros. Lo que nosotros explicamos es que la provincia no tiene recursos para, como sí ha tenido en otro momento, el famoso no hay plata, económica. Digamos. En la pandemia le enviábamos todo el tiempo aportes del Tesoro Provincial a los municipios para que compren materiales, etcétera, que se necesitaban en la pandemia. Hoy no tenemos esos fondos porque además nos quitó toda la asistencia financiera al gobierno nacional, nos dio de baja los programas, no nos paga las cuestiones que están por ley, como por ejemplo los fondos para las cajas no transferidas, por ejemplo los fondos del consenso fiscal. O sea que es una situación distinta, no es comparable a otro momento. A las 10, siempre soy en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó, un lugar para visitar. En AM530 damos más que media vuelta para ver qué pasa. De 18 a 20, Andrea Recupero da la vuelta completa. La vuelta completa en AM530. Somos Fui a la radio. orilla del río y vi que estabas muy sola. Vi que te habías dormido, vi que crecían amapolas en lo alto de tu pecho hecho en la gloria. Yo me fui pa' ti derecho y así entraste en mi memoria. Tú me vestiste los ojos, yo te quitaba la ropa. Todas las palomas que cojo vuelan a la pata coja. Tú ibas abriendo las alas, yo iba cerrando la boca. Tú eras flor desarropada y yo el calor. Rompí esta ropa. Tu perfume es el veneno que contamina el aire que tu pelo corta. Que me corta hasta la hora y el entendimiento, porque la droga que vuelve mi cabeza loca. Un día pues me quedo dormido y en una cama más dura que una roca, soñando que aún no te has ido, soñando que aún me toca. Y el sol se va sonrojando porque la noche le va cayendo. Los pájaros van llegando, los árboles tienen sueño, sus hojas ya se han cansado de aguantar tanto el invierno. Y yo sigo aquí a tu lado y hasta que me lleve el viento. De luto se pone. Y bueno, nos criticaron tanto por Uruguay, parece que al final la provincia rebelde los tomó, nos fuimos para España y arrancamos con Estopa y Tu Calor, un temazo de los años, ¿qué? ¿90? Carlitos, ¿será? ¿90, 80? Por ahí, ¿no? 90. Gran grupo de flamenco fusión, Estopa. Creo que andan dando vueltas todavía por ahí, 99, mirá. Casi el 2000. Por favor, no sabes subir al bondi. Este mensaje quedó viejo. De atrás, tenés más cuidado al tirar esas ideas. Dice, estoy merendando y casi muero ahogado de la risa. Dice Osvaldo de Lonjan. Era como definíamos al nuevo secretario de Transporte. Un arquitecto especialista en construcciones de no sé qué cosa, con un máster ejecutivo en administración de no sé qué, pero de transporte ni idea. Ya vamos cerrando con el tema de los sorteos. Hola Víctor, quiero participar de los vinos, nos dice Milita. Hola, la vuelta, un rosado con una rica picada. Quiero brindar con la 530, dice Betty de Congreso. Con la picada y me prendo de una. Estamos ahí,
Dionisia de González Catán, brindo con la 530, las madres y los 30.000. Quiero brindar con la 530, dice Patricio de Avellaneda. Mabel de Aedo nos dice: hola Víctor, ya que estamos uruguayando, te mando desde Las Cañas un abrazote a vos, a Andrea, a Luis y a todo el equipo. Los quiero mucho y les agradezco en el alma la compañía de todas las tardes. Gracias totales. Y nos manda Mabel, que es de Aedo, pero que está en Las Cañas, Río Negro, República Oriental del Uruguay, ahí sobre el río Uruguay, una foto de su jardín que es algo absolutamente espectacular. Quiero brindar con la 530, nos dice Alfonso de Colegiales. Bueno, Marta de Caballito también quiere brindar con nosotros. Quiero el vinito en la heladera, nos dice Daniel de Coglan. Marta de Florida Oeste también quiere un vinito rosado. Yo dije, bueno, capaz que no quiere el vinito. Hola Andrés, también quiere el vinito. Marcela Bertoni se quiere tomar un vino. Queridos de la Vuelta Completa, siempre brindo con la 530 con un vinito, dice. Los amo y los admiro. Soy Marcela de Montserrat, a la vuelta de la radio. Marta, bueno. Hola compañeros de la Vuelta, quiero brindar con la 530 y siguen los mensajes de gente que quiere tomarse un vinito con nosotros, un vinito de Finca Gabriel, que estamos sorteando, mirá, escucha, imagínatelo, con un hielito en esta tarde, a ver, te voy a actualizar, mira, hasta de Monte Chingolo quieren venir a tomarse un vino con nosotros. Te voy a actualizar la temperatura, 26,6 y una luna. No sé si hay luna. Acá los servicios meteorológicos ponen que hay luna, así que yo repito. Subió un poquito la humedad, 56%. Algún poquito de actualización informativa a esta hora. Los demandantes de YPF exigen la ubicación del oro argentino. Debemos decirle a los demandantes de YPF que nosotros también queremos saber qué pasó con el oro argentino. Los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF solicitaron a la jueza de Nueva York, Loretta Presca, que obligue al Estado argentino a detallar la ubicación, cuentas y movimientos de sus reservas de oro. Los demandantes buscan identificar activos embargables para ejecutar la sentencia dictada en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Esta información respecto al destino del oro trasladado al exterior por orden de Caputo y Bausili también le fue negada, recordemos, al Congreso de la Nación y a la propia Auditoría General. Por el abandono de la obra pública, el 75% de las rutas están en mal estado. Les juro que cuando buscaba esta información para ver exactamente cuál era el estado de las rutas, miraba las fotos, pero fotos, no fotos periodísticas, fotos que van subiendo los propios usuarios de las rutas argentinas, mostrando el estado en el que están. Realmente uno tiene que elegir en qué pozo se va a meter, porque no hay ninguna posibilidad de la mayoría de ellas de esquivarlos. Directamente están destruidas con las consecuencias que tiene esto. Para las vidas, están aumentando la cantidad de accidentes en las rutas en virtud del estado en el que se encuentran, pero también tiene costos logísticos. Esto hace que los camiones, los micros que circulan se rompan más por el estado en que está la ruta. Y obviamente esos costos terminan repercutiendo en el costo del flete y terminan repercutiendo en los precios que pagamos nosotros por las cosas que ellos trasladan o por trasladarnos a nosotros arriba de los medios colectivos de transporte. Bueno, el gobierno no piensa hacer nada al respecto. Lejos de hacer algo para solucionarlo, para el presupuesto 2026 prevé un recorte del 80% respecto al presupuesto que tenía el 2023. Y el impuesto a los combustibles líquidos, que es una asignación específica para las obras viales, que continúa cobrando, es decir, el gobierno recauda el impuesto a los combustibles, tiene que ir específicamente al mantenimiento de las rutas. Bueno, no lo está haciendo, y esto, ojo, porque ya lo dijimos varias veces, puede estar configurando un delito. Veremos si algún juez fiscal de oficio en algún momento se hace cargo de qué está pasando con la plata del dinero del impuesto a los combustibles. 19:45. Vamos a abrir el Consultesler. Lionel Tesler, médico sanitarista, titular de la Fundación Soberanía Sanitaria y columnista de La Vuelta Completa, lo recibimos. Hola, Lionel, ¿cómo andás?
¿Cómo estás, Víctor? Un gusto recibirte como siempre y con una pregunta que hoy es obligatoria, se la hacemos a todo el mundo con el que hablamos. ¿Vino rosado dulce, sí o no? Sí, absolutamente, cada vez más. ¿Qué, no? Bien frío. Claro, esa es la clave, Sí. me parece. Que esté Me bien parece, frío, que esté transpirando Sí. la botella. Y creo que para el verano es una cosa muy buena. Absolutamente, absolutamente. Casi que lo recomendás como una terapia de recuperación. Sí, sí, es saludable. Bueno, Leonel, vamos a escucharte. Hoy queremos conocer un poco qué es esto de la creación de la Comisión Nacional de Bioética. Dale, ahora entro con eso, pero quería hacer un pequeño comentario sobre lo que venías diciendo recién, Víctor, De las sobre rutas. la inversión en las rutas. La segunda causa de muerte, porque la primera pasó a ser el suicidio, pero la mayor en las personas entre 15 y 40 años son los siniestros viales. Entre los menores de 15, la principal causa de muerte son los siniestros viales. Más allá de los costos que efectivamente tiene para las empresas de transporte, de las roturas de los vehículos y todo, especialmente en las rutas por las que se transita de noche, que están terriblemente en mal estado, aumenta muchísimo la probabilidad de tener un siniestro vial y que mueran más chicos y chicas en las rutas, que los chicos y las chicas no se mueren de cáncer, no se mueren de accidentes cerebrovasculares, no se mueren de enfermedades infecciosas, sino que se mueren de siniestros viales. Así que la falta de inversión, aparte de todas las consecuencias que estabas mencionando vos, tiene esta consecuencia que es absolutamente terrible. Ahora, dijiste algo al pasar ahí, Leonel, que a mí me quedó haciendo ruido, y es que la primera causa de muerte entre los menores de 40 años pasó a ser el suicidio. Sí. Es una cosa que creo que ya la charlamos hace un tiempito, pero es una realidad desastrosa. Venimos con un aumento sostenido desde hace décadas ya de la cantidad de suicidios en personas jóvenes. Viene bajando el promedio de edad de la gente que trata de suicidarse. Y bueno, estamos atravesando esta realidad que siempre venían peleándose los siniestros viales. Porque siempre eran los siniestros viales, era lo que uno estaba acostumbrado a escuchar, que era la primera causa de muerte entre los jóvenes. En el segundo lugar estaban siempre entre el suicidio y el homicidio. Y bueno, en los últimos datos que tenemos es que pasó de primer lugar el suicidio. Terrible. Así que es algo que también hay que prestar atención, y que las condiciones de vida actuales no ayudan nada. Absolutamente. Bueno, vamos a lo nuestro. Vamos a la comisión de terrible. Terrible. Bueno, que también es realmente un problema más la Comisión de Bioética. A fin de año, a fines de diciembre, el presidente, por un decreto, creó la Comisión Nacional de Bioética, estableció cuáles eran los miembros, y ayer una resolución del ministro de Salud le conformó ya nombrando a los 6 miembros que van a formar parte de esta comisión, que depende del Ministerio de Salud y que se ocupa de opinar en problemas que tienen que ver con la ética de la investigación biomédica y situaciones que comprometen la ética, la deontología en temas de salud. Por ejemplo, cuando hay que tomar una decisión muy importante y que no plantea algún dilema acerca de lo que se puede y lo que no se puede hacer, y seguramente ante nueva legislación, ante nueva normativa, también van
van a opinar, no sé, por ejemplo, la eutanasia que se discute, si en algún momento quieren llegar a volver a discutir el aborto. En todos esos temas intervendría la Comisión Nacional de Bioética, que está compuesta, la preside el ministro de Salud y tiene 6 miembros. De esos 6 miembros, una es una médica que venía trabajando tradicionalmente en el hospital italiano y que actualmente es funcionaria del Ministerio de Salud, quiere decir que es una representante del Ministerio de Salud. Quedan 5. De esos 5 que quedan, 3 son religiosos. Un rabino, un presbítero católico y un pastor protestante. Parece que empezó un chiste, pero no es un chiste. Después, una representante del Hospital Italiano de Buenos Aires y una científica que trabaja en temas de neuroendocrinología. Ahora, la cuestión, cuando empezamos a pensar que esto es una comisión de bioética, es si la mayor parte de los miembros tienen que ser gente que venga a representar las ideas religiosas judeocristianas. No parece lo mejor. Que no parece lo más indicado, queda como muy sesgada. ¿No? Pareciera que queda muy sesgado, ¿no? Aparte, uno puede averiguar las opiniones que ya vertieron en otros momentos. Claro. Quienes están conformando hoy esta comisión, y claramente está muy sesgada, y no es que buscaron tener representantes de todas las religiones, porque no hay representantes ni del islamismo, ni del budismo, ni de otras, sino que fueron para un lado muy definido, para opinar de temas en los que estas religiones tienen una postura muchas veces retrógrada, ¿no? Uno tampoco es quien para dogmática, para decir que es retrógrada. Eso, gracias. Dogmáticas. Y se va a volver bastante complicado. Y no hay nadie que venga del subsector estatal de la salud. La única persona que trabaja en el Estado de esos 6 miembros es la científica que trabaja en el instituto que fundó Jusey. Claro. Pero después no hay nadie que trabaje en un hospital público, en una salita, o que venga de una universidad pública, por lo menos. Que también sesga bastante el debate. Absolutamente. ¿Quién los designa? ¿Esto cada cuánto se renueva la integración de la Comisión Nacional? No tiene un mandato prefijado. Los designa el ministro de Salud por una resolución, y lo puede cambiar también por una resolución. O sea que un futuro un cambio de gobierno podría implicar el cambio de la integración de la Comisión Nacional. Sí, podría hacerse. También tenemos que decir, pues digamos todo, había una comisión de ética biomédica que se había conformado en 1998 y la disolvió Milei en diciembre del año pasado. Es cierto que tampoco estaban vivos todos todavía. tanta actuación. Pero en esas cosas que quedan huecos, capaz para próximas experiencias tenemos que prestar más atención. Seguramente. Porque ahora llegan estos y nos ponen una comisión que va a ser muy difícil de discutir después. Totalmente. Leonel, muchísimas gracias por esta comunicación.
No, un abrazo muy grande. Era Leonel Tesler, médico sanitarista, titular de la Fundación Soberanía Sanitaria y columnista de La Vuelta Completa, contándonos un poco cómo está integrada la Comisión Nacional de Bioética, que termina resolviendo, o al menos aconsejando, sobre temas tan importantes respecto a la vida de las personas. Bueno, tenemos los ganadores, Tenemos los que se van a tomar un vinito. Si lo vienen a buscar mañana, se lo toman mañana mismo, se lo toman el finde, aprovechan, va a ser calor. Les digo, el sábado no van a bajar de los 34 o 35 grados. ¿Sabés lo que garpa un vino de esto bien frío? Bueno, ya tenemos 2 ganadores. Los tengo acá, el escribano Diego Mayo hizo el correspondiente sorteo y los ganadores son Maximiliano 370, son los 3 últimos números del DNI, Maximiliano es de Almagro, y Julia 275 son los 3 últimos del DNI, y no tengo de qué barrio es. No nos dijo Julia de qué barrio es. Pero de todas maneras les agradecemos y les recordamos, ya Diego les va a avisar, pero que tienen que venir a retirar el vino acá en el horario del programa, Sáenz Peña 210, y preguntan por Diego y él les va a entregar el vino. Vengan, por supuesto, con el DNI, no se pasen de vivo, otro que se llame Maximiliano o otro que se llame Julia y quieran quedarse con un vino que no es de ustedes. 19:57 antes de irnos, les quiero recomendar algo: que se suscriban a la 530. Tu suscripción es imprescindible para que la comunidad siga siendo posible. A los que ya lo hicieron les decimos gracias, y a los que todavía no, les pedimos que entren a nuestra página y lo hagan. Sumate a la comunidad 530. Con tu suscripción tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro y a recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercio. La Radio de las Madres te necesita. Suscríbete y acompáñanos. ¿Cómo? Es muy, muy sencillo. Entrás a www.am530somosradio.com, cliqueás en Asociate o en el banner que te lleva a la página de nuestra comunidad, elegís la suscripción que mejor se ajuste a tus posibilidades económicas, apretás el botón Unirme y listo. Ya sos parte de la comunidad AM530. El alias es muy fácil: Radio AM530. Si por esas cosas de la vida te quedó alguna duda y querés sacártela, nos escribís al 11 64 19 16 50. Y si no, nos mandás un correo a info@am530somosradio.com. Por supuesto que les agradecemos a todos los oyentes que escribieron por los vinos para dejarnos mensajes, pero siguen llegando mensajes. Excelente, divulgado por Julia Estrada. Bueno, nos siguen llegando un montón de mensajes. Especialmente queremos agradecer a Alejandra de Almagro, que nos manda la foto del comprobante de la transferencia porque se suscribió a la comunidad 530. Así que un abrazo muy grande y gracias, Alejandra de Almagro. Les quedé debiendo la lista de los países que suscribieron el Consejo de la Paz de Donald Trump. Yo les digo la verdad, le quedó bastante berreta la cosa, porque si sacamos a los países, como les decía cuando hablábamos con Luis, que tienen intereses directos en la región, llamémosle Turquía, Arabia Saudita, Jordania, Bahrein, Qatar, todos los que están ahí, digamos, rodeando la zona y que son parte del Pakistán, que también tiene muchos intereses en la zona, que son parte del mundo musulmán, que está preocupado por lo que pasa en Arabia Saudita. El resto son Mongolia, de Europa solamente Bulgaria y Hungría. Bulgaria es el país más pobre de Europa en estos momentos. Lograron que firmara Kosovo, que ni siquiera es un país reconocido. O sea, Kosovo no está reconocido como un país independiente. ¿Qué otro? Armenia, Azerbaiyán, Indonesia, Paraguay, Argentina, Mongolia y Uzbekistán. Eso es el Consejo de la Paz de Donald Trump.
Hay que recordar además que cada uno de estos, entre ellos la Argentina, tiene que poner 1.000 palos verdes, $1.000 millones para integrar el Consejo de la Paz. O sea, le recorta los presupuestos, le recorta los fondos a, por ejemplo, el programa de manejo del fuego cuando la Patagonia se está incendiando, pero pone $1.000 millones, al menos se compromete a eso con Donald Trump para el Consejo de la Paz de Gaza, que todavía ni siquiera está muy claro qué es lo que va a hacer. 20 horas, 1 minuto ya, nos vamos yendo. Gracias Carlos Di Mare, gracias a la operación técnica, gracias a Diego Mayo, gracias allá a Santi que lo vemos saludando. Los dejamos en buena compañía, Sandra Russo y Jugo de Limón en la continuidad de la 530. Nosotros nos reencontramos mañana acá con Cumbia para abrir el fin de semana a las 18 horas. Chao. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Lo nuevo en Ediciones Continente. Arte y Militancia, de Ricardo Carpani. Un libro que expone su legado y la vigencia de lo artístico como herramienta de transformación